Si quieres tener una felicidad eterna y duradera, solo tienes que cumplir las condiciones que se describen en este libro. Buscar información hoy sobre Corea del Sur supone no poder esquivar tres temas que son tendencia por su gravedad, por su complejidad y lamentablemente también por el morbo que generan. Uno de estos temas es la belleza, el estereotipo coreano y la búsqueda por la perfección de la que ya hemos hablado en 2 videos y nos falta todavía al menos uno. Los otros 2 temas tienen que ver con la natalidad y la mortandad en un país muy peculiar que mezcla una de las tasas de nacimiento más baja del mundo con una de las tasas más altas de personas que deciden terminar con su vida por cuenta propia. Hay una palabra para describir este fenómeno, pero no puedo utilizarla en este momento porque imagínate el miedo que hay sobre el tema, que si la menciono tan pronto en el video es probable que el algoritmo termine censurándome o como mínimo te muestre una advertencia al inicio de este video sobre algún tema delicado que se pueda abordar dentro del mismo. Inevitablemente será un tema que en algún momento voy a tener que tocar en el canal, pero al ser un tema tan complejo quiero tomarme mi tiempo y quiero que nos vayamos acercando a este tema de manera cuidadosa. Y de hecho, el título de este video ya te va adelantando un poco cuál es la perspectiva que le voy a dar a esta temática, y es hacer preguntas concretas para poder ir aclarando ciertos temas relacionados a la temática principal que nos permitan ponernos un poco en contexto. Y una de estas preguntas es, para mí, ¿qué entienden los coreanos por felicidad? Y no lo estoy hablando de manera personal. Hoy en día la felicidad la define cualquiera como quiere. Mi pregunta va dirigida a si existe un consenso general sobre lo que un grupo mayoritario de personas puede entender que significa la felicidad. ¿Qué es estar feliz? Porque si sabes qué es estar feliz, es mucho más sencillo identificar ¿por qué no lo estás? Corea del Sur tiene el índice de personas que decide dar fin a su vida más alto entre las edades de 0 a 17 años y se mantiene en números similares por lo menos hasta los 30. Esto sin mencionar que el índice se dispara cuando nos vamos a las edades más avanzadas. Entonces, a la luz de estos datos puedo permitirme elaborar una primera hipótesis que reconozco que es simplista, pero nos puede servir para empezar a trabajar y la hipótesis sería la siguiente. Si tú decides no estar vivo es porque no estás feliz. Elaborando esta hipótesis, entonces es obligatorio tener que definir la felicidad, tener que abordar el tema de la felicidad. Y en este caso específicamente la felicidad coreana. Y en mi investigación me topé con un libro bastante interesante que presuntamente es uno de los libros más vendidos sobre este tema en Corea. Las 7 condiciones de la verdadera felicidad, escrito por el profesor de psicología Che Hong-ho, a quien se le reconocen más de 30 años de experiencia en sus estudios sobre la felicidad coreana, atendiendo a más de 30.000 pacientes y haciendo más de 400.000 entrevistas. En fin, supongo que encontré el santo grial de la felicidad coreana. Y claro, el libro está en coreano, pero por suerte pude conseguir un resumen y por eso quiero advertir que no puedo hacer una crítica directa del libro porque debo reconocer que no lo leí. Así que tengo que darle mi voto de confianza, porque no me queda de otra, a la persona que hizo el resumen sobre el cual trabajé, el resumen que pude leer, y espero que no haya alterado el mensaje original del libro. Y esto porque nada más empezar mi viaje me encontré con una sorpresa y me permito citar: para alcanzar la verdadera felicidad y bienestar, el ser es lo primero. Y ya esto es una barrera cultural. Te explico. Por lo poco que entiendo, la expresión 나는 행복하다 significa yo soy feliz. Pero la expresión 나는 행복하다 también significa yo estoy feliz. La misma expresión en coreano se puede interpretar de 2 maneras distintas en español. Pero es que a esto le tengo que sumar que aparentemente el libro en su interior cita a universidades de Estados Unidos, a estudios de psicología que han sido desarrollados desde Estados Unidos. Es decir, en inglés, y el inglés es un idioma donde I'm happy significa yo soy feliz, pero I'm happy significa también
yo estoy feliz. El verbo to be significa ser y estar al mismo tiempo. Y es solamente por contexto que puedes interpretar cuándo significa ser y cuándo significa estar. Si no es por contexto, no se puede interpretar. Y claro, esto es un pequeño inconveniente que tiene el idioma inglés, que tienen los anglosajones, y que por una parte es cierto que ese idioma permite simplificar y sintetizar el mundo de manera muy resumida. Esto puede resultar útil y práctico para determinados temas, pero es cierto también que puede ser perjudicial cuando estamos hablando sobre temas complejos. Y claro, cuando te hablo de que esto ya es una barrera de entrada, es porque desde mis coordenadas, desde la hispanidad, desde el poder hablar español, tengo muy presente la diferencia entre ser feliz y estar feliz. Son dos cosas muy distintas que en nuestro idioma no necesitan matices, no necesitan contexto. Pero cuando abordamos este tema, ya sea desde la perspectiva anglosajona o desde la perspectiva, por lo que descubrí, coreana, la interpretación del ser se superpone a la interpretación del estar. Y esto cambia por completo las reglas de juego, porque mi pregunta inicial era ¿qué significa estar feliz? Pero este libro me está respondiendo ¿qué es ser feliz? Y no es lo mismo. Estar feliz puede ser entendido como un círculo. Imagínate que tú eres un puntito, tú estás dentro del círculo, estás feliz. La cosa es que la vida te pone a prueba, la vida pasan cosas y esas cosas que van pasando te sacan del círculo. Ya no estás feliz. Pero si cambiamos el estar por el ser, significa que la felicidad no es algo de lo que entras y sales, sino que tú eres el círculo. Y cuando tú eres la felicidad, cuando tú eres el círculo, se pierde la condición temporal de la felicidad. Ya no se entiende como algo que a veces estás y que a veces no estás. Y además, si yo soy el círculo, se me está poniendo encima toda la responsabilidad sobre la felicidad. Si yo soy felicidad, yo soy el único responsable sobre ella. Como si de alguna forma la felicidad fuera una característica, una parte de mi identidad, y considero que esto es peligroso. Y no lo digo yo, me permito citar de nuevo el texto. Lo primero que debes hacer es concentrarte en ti mismo y realizar un propósito de vida centrado en tu propia existencia. Ser feliz es tu problema. Céntrate en ti, está pendiente de ti. No tiene nada que ver con lo externo. Eres tú. Si no puedes ser feliz, el problema es tuyo. Y yo sé que esto se dice con buena intención y de hecho no puedo negar la importancia de que te des tu espacio, de que pienses en ti, de que te cuides, de que te des cariño y de que por supuesto te intereses por tu felicidad. Esto no lo niego, pero si te centras solamente en ti es porque estás reconociendo que al final del día eres un individuo, una especie de Dios omnipresente que lo puede hacer todo solo. Y esta idea nuevamente está evidenciando un choque cultural. Te pongo nuevamente en contexto. En Hispanoamérica específicamente, en algún momento de la historia llegó el Imperio Español. Además de traer el idioma español, trajo consigo la cultura católica. Cuando te hablo de cultura católica, no te hablo de religión, no te hablo de creer en Dios, te hablo de cultura. Y en esa cultura, el apoyo al prójimo se da por sentado, se destaca como algo importante para tu felicidad. Tú no puedes centrarte simplemente en ti mismo. No puedo aislarme en mi propia existencia porque mi existencia depende de la relación dialéctica con el otro. El otro tiene que reconocerme a mí también como persona que existo. Entonces, al encontrarme con esta aparente barrera, decidí tomar una decisión. No solamente voy a citar lo que estoy leyendo en el libro, sino que también quiero conocer qué están conversando los coreanos fuera del libro. Y por suerte me encontré en las reseñas de una conversación que considero bastante interesante y nutritiva porque estaban allí
conversando en su idioma sobre estos temas de manera natural, sin mi intervención. Yo estaba allí simplemente leyendo. Y en esa conversación me encontré con la siguiente frase y te la traduzco. Disfruté leyendo. Intentaré desarrollar la espiritualidad trascendental, algo que los coreanos tenemos particularmente bajo. Este comentario parece hacer referencia a una parte del libro que afirma que una encuesta realizada a 11.000 coreanos sobre sus fortalezas arrojó que su sentido de trascendencia era el ítem más bajo, concluyendo que los coreanos carecen de espiritualidad y sentido de trascendencia y que valoran más una vida realista. Y se me hace curioso esto último, puesto que querer ser feliz suena más a idealismo que a realismo. Pero supongo que cuando mencionan realismo, lo que quieren decir es material, una vida más material, más física, más tangible. Quiero una casa, quiero un auto, quiero un buen físico. No me interesa tanto sentirme bien, sino verme bien, que sea algo físico, que se pueda notar. Y este tema justamente me recordó al proceso de inversión que se vivió sobre el tema de la belleza coreana. El concepto de la belleza relacionada a la salud. Para mayor contexto, te invito a ver los videos que tenemos en el canal sobre la medicina tradicional coreana y la belleza en Corea, para que veas que, a pesar de que parecen videos que no tienen que ver, que son videos aislados, lo cierto es que en este canal no hay videos aislados. Por ahora estoy intentando mantener todo relacionado. Lo interesante aquí es que ese desarraigo parece estar conectado con la idea de desarraigo de tus orígenes, desarraigo de lo tradicional, y que va totalmente en contra a lo que yo aquí de alguna forma te he intentado explicar que es la cultura o identidad coreana. Si has visto otros videos del canal, seguramente has notado que normalmente mi forma de abordar los temas es que me voy al pasado, me voy a lo tradicional para intentar identificar el origen de una idea, ir construyendo su evolución y ver cómo hemos llegado a la situación actual. Pero aquí decidí no hacerlo así, y la respuesta de por qué decidí cambiar mi enfoque está justamente en esta encuesta, en que si esta encuesta es real, si son ciertos sus datos y si esto realmente refleja la realidad, pues lamentablemente, muy a mi pesar, hablarte sobre tradiciones en este contexto no tendría ningún sentido, sería perder el tiempo. El confucianismo tiene una propuesta de cómo se logra la felicidad. El budismo tiene una respuesta a qué significa la felicidad. El taoísmo te indica dónde puedes encontrarla. Son ideas que te podría compartir, las tengo aquí anotadas, pero lo cierto es que si es verdad lo que dice esta encuesta, lo tradicional, lo trascendental, realmente no importa, así que tendré que encontrar el momento oportuno donde te pueda compartir esto. Regresando al libro, como su título indica, la felicidad es posible si se cumplen 7 condiciones, pero ninguna de esas condiciones es externa, como por ejemplo tener donde vivir, sino que son condiciones internas, ya que se entiende que la felicidad es algo que tienes que ser, que brota de ti. Por eso se nos presenta como una primera idea el concepto de la aceptación positiva, una actitud que se describe como experimentar todo tal y como se es, sin juzgarlo, y aceptar que las cosas suceden. Se invita a que se separe el dolor del sufrimiento y se habla de que hay que mantenerse alejado de los pensamientos negativos y cambiarlos hacia una dirección positiva. Tienes que ser consciente del momento presente de manera objetiva, sin emitir juicios y sin poner resistencia. La cosa es que esto puede sonar un poco contradictorio, porque si yo tengo un pensamiento negativo y estoy intentando evitarlo, pues estoy poniendo resistencia. Si ese pensamiento negativo yo intento desviarlo hacia lo positivo, no estoy aceptándolo. Pero es que si además digo que el pensamiento es negativo, estoy emitiendo un juicio. Que den lo mismo. La cosa es que esto no me extraña. De hecho, lo que me parece quizás fascinante es que he encontrado una barrera cultural que hasta este momento
parece que no puedo pasar, no puedo traspasar, soy incapaz de hacerlo. Así que avanzando me encontré con que este término es en coreano entendido como la atención plena, que supongo que es un símil a lo que en inglés se conoce como el famoso mindfulness. Un concepto que para los hablantes del español no debería resultar extraño, porque desde muchos años antes de que se popularizara el término mindfulness, ya a la Iglesia Católica se le había ocurrido decirle a las personas que tomaran un día de su vida, se olvidaran de sus responsabilidades de trabajo y de familia y se dedicaran a pensar, dedicaran al menos una hora a identificar, por una parte, sus cosas positivas, las cosas buenas que lo rodeaban y que agradecieran por ello, por otra parte, las cosas malas que habían hecho, lo que la iglesia llama pecados, que se arrepintieran de eso que habían hecho, y por otra parte, que identificaran que era aquello que les interesaba y lo pidieran. Solamente que a esto la Iglesia Católica no lo llamó mindfulness, lo llamó misa. Una conversación que si eras creyente, pues podías decir que estabas hablando con Dios, y si eras ateo, pues era una conversación contigo mismo. Lo importante era que te dabas un espacio para ti. No puedo negar que es útil que dediques un tiempo para ti. Mi intención con este video en un principio era poder mostrarte cuáles eran estas 7 condiciones de la felicidad coreana, pero a la luz de lo que te estoy conversando, considero que realmente no es necesario, y cuidado, no quiero que se me malinterprete, no estoy bajo ninguna circunstancia queriendo desvalidar lo que dice el libro, principalmente porque recuerdo que no me lo leí, y segundo porque no soy nadie. El que lo escribió tiene una gran cantidad de experiencia y se supone que se está basando en su conocimiento también empírico, en lo que pudo experimentar con sus pacientes. De hecho, hay ideas que me resultan útiles, como la importancia de mantener el cuerpo activo. Hay que hacer ejercicio. También que hay que reconocer que como humanos tú puedes cometer errores, y que hay que recuperar el significado de lo trascendental. Aunque todas estas ideas tienen como contrapeso frases como evita distraerte de la realidad, que a mí me sorprende. La felicidad es un tema complejo y difícil de medir porque no tenemos un indicador objetivo que nos permita decir tú eres un 8 de felicidad. Por eso hay trabajos como este libro donde la felicidad está acompañada con términos como el bienestar o la satisfacción, que son herramientas que permiten cuantificar o intentar medir ese concepto tan abstracto que llamamos felicidad. Y es algo positivo que también me llevo de esta lectura. También me encontré con el hecho de que parece que en el propio libro se acepta la idea de que las personas, una vez que han recibido tratamiento para empezar a ser felices, al cabo del tiempo regresan. Y esto no podría ser más que fortalecer quizá la idea inicial de que la felicidad no es algo que puedas ser y por ende se mantenga de forma permanente. Una reflexión que compartía una lectora decía que casi todos los que viven en tiempos modernos viven pensando que es natural estar mentalmente estresado y simplemente hay que aguantar cada día. Y esto me llamó la atención porque está sugiriendo que actualmente, por lo menos en su cultura, se asume como algo natural, como algo normal lo que está ocurriendo. Es normal sentirte así porque, bueno, es una consecuencia de las cosas que estamos haciendo. Históricamente, la felicidad en la cultura coreana parece que estuvo estrechamente vinculada a conceptos como la armonía, el equilibrio y el bienestar colectivo. Se entendía que la felicidad era una consecuencia de vivir una vida en armonía con la familia, con la comunidad y con la naturaleza. Pero nada de esto puede nacer de ti. Ni tu familia, ni la naturaleza, ni la comunidad. Entonces, parece que hay una especie de tensión entre lo tradicional y lo moderno. La
percepción moderna de lo que es felicidad. Una felicidad permeada, influida por ideas y una cultura que era ajena a ellos hasta por lo menos hace unos 70 años. Y quiero reconocer que la felicidad es un tema complejo. No pretendo aquí caricaturizarlo ni minimizar todo a un simple problema de qué palabra estamos utilizando y que en español y en inglés no signifiquen lo mismo. No, tampoco es la intención. Pero sí me atrevo a afirmar que la felicidad hoy en día parece estar más asociada a cosas como el éxito material, las apariencias o el reconocimiento social. Cosas que no todos logran y se crea una separación entre la idealización de una experiencia emocional que es llamada felicidad y una realidad que no se le corresponde, lo que genera angustia, lo que genera una sensación de que tú no eres capaz y probablemente ni siquiera pertenezcas a ese lugar. Por eso, una de las frases más contundentes que considero que tiene este libro describe justamente esta realidad. Y cito: el mayor desastre no es la enfermedad, sino el sentimiento de no pertenecer a ningún lugar.